Ya estamos de vuelta aquí en su programa Políticas Nuevas, su toque de queda en las mañanas. Está con nosotros Orlando Jaques, nuestro encargado, nuestro director, el dueño de la sección de tecnología de este programa. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días, Nicole. Buenos días, mi extinguido amigo. Buenas. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y presentarles un tema de primera línea, si se puede llamar ¿Qué así. tenemos en el día de hoy? Mira, Sí. hay algo interesante y hicimos un análisis, cómo ha sido el crecimiento de los diferentes países del mundo apoyado a la tecnología, cómo ha incidido la tecnología para crecer en su desarrollo anual en este caso. Y anteriormente teníamos una línea de países que eran repetitivos, es decir, Estados Unidos, China, Francia, eran países que siempre tenían, era la misma línea. La hegemonía era de ellos. Sí, sí, nunca salía de ahí. Pero existen otros países ahora, como son Corea del Sur y como son Finlandia y el mismo Israel. Bueno, Israel ocupa el 4.3 del PIB, de su Producto Interno Bruto, destinado al desarrollo tecnológico. Para que tengan una idea, Señores, Israel a pues, nivel de eso startup, de aplicaciones móviles, aplicaciones bancarias, ese tipo de cosas, Sí. solamente está superado por Estados Unidos. Entonces, ahora mismo en nivel de crecimiento para el año 2021, el país de mayor incidencia, aquí se miden varios factores, Bloomberg mide diferentes factores, como son la innovación, la clasificación y el crecimiento. Entonces, a esto se suma un promedio y Corea del Sur fue el país que más creció en el año 2021. Oigan, Corea del Sur. Corea del Sur. Son países, incluso el mismo Israel, a nivel de desarrollo tecnológico, es uno de los países que en los últimos 10 años ha dado el crecimiento más alto. Y miren cómo se puede manejar esto. A veces los países son dos líneas transversales que van caminando simultáneamente. Lo primero es el crecimiento en infraestructuras tecnológicas. ¿Por qué? Porque si usted tiene un crecimiento en infraestructura tecnológica, usted no podrá tener un desarrollo de startup o de aplicaciones móviles o de tecnologías emergentes. Usted necesita cómo montar esa tecnología emergente, cómo usted montarla. Y para eso usted tiene que crear una base, una infraestructura. Entonces, si los países, eso es una conversión entre la parte privada y la parte estatal de cualquier país. La inversión privada, sobre todo en la República Dominicana, ha jugado un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si los diferentes ISP no se había creado ese tipo de competencia y ese tipo de seguridad de inversión en estos países, la infraestructura hubiese sido muy bajita. Y usted con una infraestructura donde usted no podía montar una tecnología avanzada, prácticamente iba a ser inservible. Entonces aquí la parte privada y la parte gobierno juegan un papel muy importante, es como si fueran que van una detrás de la otra. Eso es muy interesante. Entonces, me imagino que ya los primeros en utilizar el 6G, como ya habías mencionado en días pasados, sería Corea. Por así, digo, hay un tema también ahí de derechos y de la situación de que estamos hablando de un país comunista. Entonces, es un Mira, tema. Nicole, eso es una pregunta muy interesante. E incluso, como hablaba aquella vez, 6G es un tema tan lineal que ya de manera individual, cada país desarrollado por sí solo, como está la competencia, sería un poco difícil. Prácticamente están peleando un equipo. Se están creando un equipo, se están haciendo secciones, como decía en mi intervención pasada. Se han hecho secciones donde ellos se están sumando. Un país solo no podrá competir. ¿Por qué? Porque hay demasiadas actividades juntas, que van muy de la mano, donde todavía el 5G no se ha desarrollado. Porque me imagino que el fin de todos estos avances, de que Israel disponga de parte de su PIB para la tecnología, pues es llevar la delantera. Anda buscando ese tipo Llevar de la cosas. delantera, exacto. Y ahora mismo la competencia es el 6G, es caerle atrás al 6G. Sí, y mira, como yo decía la otra vez, como 5G prácticamente, aquí hay una tecnología que todavía no está explotada. Hablábamos de un 7% todavía de penetración móvil a nivel del mundo. Sí. Y ya hay una competencia tan grande donde un país ha apostado al 4.3 de su PIB a la integración. Mira, y hay algo muy importante en esto, Nicole. Y es que, por ejemplo, ellos patentizan los desarrollos. Y eso mismo fue lo que pasó con Japón.
Recuérdense después de aquel suceso mundial en Japón, que prácticamente quedó claro, desbaratado, en ceniza. sí, hecho ceniza. Japón ahora mismo es una potencia Sí. en todo, en el deporte, Sí. en educación, en innovación, en tecnología, bla, bla, bla. Eso mismo está pasando, por ejemplo, con Israel. Israel ha apostado a patentizar las cosas. Japón eso fue lo que hizo la otra vez. Japón comenzó a comprar patentes incluso de otros países y hacerlo de ellos, porque tú tienes los derechos sobre ese tipo de cosas. Exacto. Eso es lo que hacen los captadores de talento de béisbol, Ujú. de artistas, Pero- compran patentes. Te hacen reír, amo Pero de ese. un de orden, Nicole y Jaques. ¿Qué fue lo que pasó con la cuestión de la meta que cayó, la inversión? En unos días pasados que vi como que La meta de... el meta- mundo virtual que ustedes estaban hablando, el metaverso. el metaverso No, mira, que estaba lo que- como, ¿qué fue lo que pasó en estos sucede días? es Que que ahí hubo, había un tema entre Zuckerberg y ese cambio de nombre, había un tema de evasión de impuestos y prácticamente fue por un tema de económico. Y aparte de también llevarle la competencia a TikTok, que es una red que está en crecimiento. excelente TikTok, claro. Mira, tú sabes qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Déjame decirte, TikTok Sí. es una red social que es de la que mejor es, tiene un algoritmo que todavía no lo han logrado descifrar y es uno de los mejores. Y la que llega a unas personas que no la usen tantas personas, es muy diferente a que la red social llegue a personas, porque por ejemplo, del grupo que la utilizamos, porque me incluyo, Claro. todo lo que se pasa por ahí nos llega a todos, literalmente. Que no es lo mismo que Instagram, que por ejemplo, yo sigo una página, tú sigues a otra, quizás lo que tú sigues no lo sigo yo. Sí. Pero en el caso de eso, es algo que te va mostrando obligatoriamente todo lo que tiene. Y se vuelve, o sea, se vuelve adictivo porque te muestra lo que tú quieres ver. Mira, en este caso lo que pasa es que se están, vale la redundancia, te automatizan los procesos. Por ejemplo, como son algoritmos, redes neuronales, que donde ustedes dicen, por ejemplo, ¿qué tú quieres en este momento? Entonces TikTok te da la canción, te da lo que tú quieres, te da la figura, te da la imagen, donde tú solamente tienes que darle un clic y poner un video tuyo o una foto o hacerte un video instantáneo y ya sale todo hecho. Entonces, cada vez que la cosa se automatiza más, donde tú tienes que menos interactuar, donde tú tienes que tener menos conocimiento sobre eso, al final va a ser mucho más fácil para ti. No, y lo que sucede que, por ejemplo, en las demás redes sociales te piden información, tú tienes que dar información y en base a esta Y dar información, pasos también. claro, y dar pasos y en base a esta información, pues ellos deducen qué contenido te lanzan. Pasa mucho con Twitter. En Twitter te preguntan un cosa grandísimo de todos tus gustos y luego se van lanzando tweets y páginas con relación a esto. Entonces, en este caso, Pero en TikTok tú- literalmente te preguntan tu nombre y tu edad. ya, entonces él Nicole él lo que Terrero. hace un análisis de inteligencia artificial, según lo que tú estás viendo, sobre lo que tú estás buscando, él te dice, ok, publica esto. Y en estos Tú nada más tienes días, que darte una foto ya, o hacerte un videito y ya él te hace todo solo. Y tú, wow, todo. una E magia. inclusive tú no tienes ¿Cómo? ni que registrarte, porque yo recuerdo que al inicio, cuando yo entré a la plataforma, yo no me registré. Yo me registré luego para que agregara a mi hermana como contacto, no sé qué cosa. Pero tú entras y automáticamente tú vas viendo videos. Ellos dicen, bueno, mira, este video dura 30 segundos. Ella vio 25 segundos de ese video. Ya estaban lanzando cosas relativas a lo que tú Pero viste en ese a medida video. que la Pero cosa eso está fue muy interesante. más chula, más fácil, también tú te pones más nivel de seguridad. Y lo que te hablaba Sí, del eso sí. metaverso. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, que Metaverso, hubo- mira, oye, ¿qué pasa? Tú sabes que con el asunto de 6G, metaverso ya prácticamente es una realidad. Y una realidad no solamente por Facebook, sino una realidad a diferentes compañías del mundo, de ropa, de tienda, de venta, de todo. Amazon, Sony, compañías grandes de ropa, Salvador Ferragamo, Victoria's Secret, Nike, Ya todo el mundo ya Nike tiene su, tiene la Nike Land. ya todo el mundo tiene su plataforma metaverso. ¿Y qué es lo que hizo fue Zuckerberg? Es lo que dijo, bueno, como esto es una realidad ya, él, por un asunto también fiscal, que Nicole decía al principio, pero más no solamente por eso, porque él podía poner cualquier nombre, no había problema. Él lo Sí. que hizo es, mi compañía se llama Metaverso. Como él es uno de los pioneros del metaverso, él es una de las gente que más ha creído en el metaverso, él se pone meta, pero meta de metaverso. Desde que, bueno, ahora mismo, si tú te hablan de rasuradora, ¿qué es lo primero que tú piensas? En Gillette, ¿verdad? Pero Gillette es una marca. Exacto. Si te hablan de refresco de soda, ¿qué tú piensas? Coca-Cola. De una vez, Pero Coca-Cola escucha tú. Coca-Cola es una marca. Entonces, ahora, ¿qué hizo él? Él trabajó esa parte para que la gente entienda que él es metaverso. Él le cambia el nombre a Facebook y dirige todo hacia el metaverso, pero él no es metaverso. Metaverso es una plataforma general.
Entonces se llama Meta, con esa idea. Cuando llegue el 6G, cuando todo el mundo esté hablando de metaverso, Tú vas a asociar. tú vas a asociar a Facebook, que ahora se llama metaverso, con la realidad de metaverso. Entonces, eso es estrategia de mercado. Y si hay una gente que sabe de eso, se llama este señor. Pero hubo también un problema de que él se quería retirar de Europa. No sé, que lo están presionando, lo están bombardeando ahí. Y amenazó como que iba a retirar No. a Instagram, creo que a su plataforma de Europa. Porque, No, lo que pasa, Cada país tiene sus reglas. ¿qué es lo que pasaba ahí? Cada país tiene sus reglas. Entonces, cuando hablamos de metaverso, tú te estás exponiendo mucho. Porque tú estás comprando, si tú estás haciendo, tú vas a entrar a una tienda virtual, tú vas a poner tu dato, tú vas a poner toda tu cosa. Entonces, a él lo que se le pedían era que cambiaran algún tipo de reglas de su plataforma, porque de intercambio de información. Porque para nadie es un secreto, esas grandes plataformas como WhatsApp, como Facebook, el negocio grande de ellos está en crear campañas sobre ya sus usuarios que existen. Bueno, te cuenta la cantidad de dinero que valió WhatsApp cuando se vendió. Y al final, WhatsApp lo que tenía era información. No tenía una plataforma que costara tanto dinero. Porque aquí lo que vale es la información. Entonces, él hace juego de informaciones. Él, por ejemplo, que se crean campañas con tu información, él pasa esa información a otra compañía. Entonces, en Europa era un asunto de seguridad de información. Ok. Que le hablaban de eso, que es tiene que en parar la- esa práctica. en el mundo virtual, en las redes sociales, no, el producto no es la red social, el producto eres tú. Ok. La Tus información. datos. exacto, Pero tu uno viendo información. todos esos avances de esos países, pero ¿cómo está República Dominicana en ese sentido? Porque eso es lo que quizá a mí me interesaría. Mira, yo te voy a dar un dato. ¿Cómo está nuestro país? Mira en cómo ese- yo me Oh, pero ven acá. Sí, Se emociona. Sí, no, me emociono. Porque estamos Y te digo- avanzados en eso. Sí, y te digo por qué me emociono, porque yo he sido parte de ese crecimiento a nivel de infraestructura y a nivel de telco y a nivel de los ISP del país. Bueno, yo ya desde los 20 años he estado involucrado en el asunto de la telefonía en el país. Y te voy a dar un dato de algo. En República Dominicana, dentro de su área geográfica, dentro de las Exacto. Américas, Las es- Américas, nosotros somos una potencia en es eso. una potencia a nivel de desarrollo tecnológico y sobre todo de la parte de telefonía, dígase móvil, dígase voz y dígase data. Date cuenta que en República Dominicana, si tú te pones a comparar con los países de su zona, porque está dividido por zona, tú no podías competir Sí. con China, ni puedes competir No, con claro Estados que Unidos. no. Claro que no. Con la Sí. zona de nosotros Sí, aquí. dentro de la zona de nosotros, República Dominicana siempre ha sido uno de los países que está a la cabeza. Aquí los inversionistas, como hablaba al principio, de inversionistas privados en conjuntamente con el Estado. Incluso hay una cosa que se critica mucho. Aquí los ISP reciben un buen trato para su inversión y le dan seguridad. Es decir, ¿Qué es un ISP para los que no sabemos? Un ISP Eso es terminología. un ISP es un órgano, es un proveedor de servicios de voz y de data. Por ejemplo, Claro, Altiz, Wing son ISP, son proveedores de ¿Por servicios. qué no han venido más al país? No hemos quedado en esas tres simplemente. No, oye, ¿qué pasa? La inversión tecnológica a nivel de telefonía es muy costosa. Y no solamente que es muy costosa, va muy acelerada. Como va la zona de inversión, date cuenta, no estamos estamos en 4G. Y ya se está 5G. debatiendo el 6. Ajá, entonces eso significa dinero, eso significa inversión. Cada vez que tú reemplazas una tarjeta de un BTS o una central telefónica o un equipo de esto, la inversión es millonaria. Y esa tarjeta prácticamente al principio lo que se hace es un rejuego. Por ejemplo, el asunto móvil, tú cambias una antena de 3G y quieres poner una 4G, tú la mueves hacia la parte de los campos y esa cosa, la carretera. Pero llega un momento que cuando ya tú migras 4G a 5G, la 3G ya tiene que desaparecer. Y eso no, yo no voy a salir a vendérselo al vecino, y eso no existe, ya eso no funciona, ¿tú entiendes? Pero como esta camisa se me puso vieja, yo la voy a vender un poco más barata, ¿no? Ya. Después que eso pasó ya, tú no tienes que más vendérsela. Entonces, así de acelerada va la inversión dentro de los ISP. Y hay otra cosa, que tú no puedes subir los precios rápidamente a los usuarios. Es como un rejuego, ¿tú entiendes? Entonces, es una inversión que no todo el mundo puede entrar en eso. Incluso, hubo un grupo que fue el grupo Orange, que al final decidió vender sus acciones en el país, y ahí fue que cambió de nombre, se llama Altiz. ¿Por qué? Porque ellos eran pioneros en la parte de Europa, y entonces venía al Caribe, le salía muy costoso. Pero Sí, Orange sigue en Europa. Ellos, Claro, lo, que Orange ellos lo que sí. dejaron fue el país. Sí, ellos vendieron sus acciones aquí, que pasaron a la compañía de nombre y ya hay otro usuario, otro dueño. Pero básicamente es eso. Nosotros podemos darnos el lujo de decir que dentro de la zona de nosotros, República Dominicana es uno de los países pioneros
en esta zona de desarrollo tecnológico. Bueno, pero todavía en Cuba, para utilizar Wi-Fi, deben ir a parques, lugares en específico. Ya se abrió un poco. Mira, yo tuve el privilegio de viajar a ese hermoso país en el año 2017, 18 creo que fue. Y yo, como todo un tecnológico, cuando se estaba implementando algún tipo de conferencia y eso, yo en ese momento trabajaba para un ISP del país. Sí. Y entonces yo me llevo un grupo de equipo, teléfono, había andado como con 4 teléfonos. Lo primero cuando llego al aeropuerto de Cuba me paro, porque yo ando con tantos teléfonos, yo andaba con 3 teléfonos, porque yo manejaba un departamento donde tenía que estar completamente comunicado. Tuve que explicar la historia de ser ok, está bien. Pero cuando llego allá, lo que estoy pensando es hablar con algunas universidades donde yo quizás mi experiencia a nivel de tecnología, de telecomunicaciones, pudiera dar algún tipo de conferencia y eso. Y un amigo me llama, un cubano, y dice, estate tranquilo, no hable, que si tú dices esa palabra aquí, tú posiblemente caes preso. ¿Por qué? ¿Se habla de internet? No, porque es decir, en ese momento había muy poco punto donde había señal y yo venía a decir lo que había hacia afuera, cómo era el mundo real, el mundo verdadero. Era como abrir los ojos a mucha gente. Entonces al final yo tuve que guardar mi libro, guardar mis exposiciones. Guarda tu tres teléfonos. Y guardar todo. Y entonces entender que yo estaba en un país donde todavía la tecnología no era como si fuera un mito, donde no se podía hablar mucho sobre Algo eso. extraño. Sí, incluso, y era raro. Pero al mismo tiempo también me sentía bien, Nicole. ¿Por qué? Porque yo veía que la gente conversaba entre ellos. Y se dedicaban tiempo y hablaban, y se sentaban en los parques a hablar. Entonces yo hacía una comparación. ¿Cómo es ir a un parque aquí y cómo era ir a un parque donde todavía permanece que la comunicación no es, la comunicación digital en este caso, no es el ente número 1. No, Pero los cambios hay que abrazarlos. Y yo estoy totalmente de acuerdo que a medida que crecemos, que a medida que vamos dando esos pasos de eslabones a nivel de la tecnología, también tenemos que ir abrazando. Quizás no caer atrás, porque al final es casi imposible usted poder estar al día con todo lo que está pasando. Pero sí usted tratar de buscar soluciones de lo que usted hace en el día a día. Por ejemplo, nosotros como comunicadores podemos montarnos en ese barquito. Y eso no es peligroso, porque cuando más avanza la tecnología, eso no empezará a quitar mano de obra humana. Mira, ese es el No, miedo. porque mientras lo que hacían 10 hombres, ya una computadora, un robot te lo va a hacer, lo que hacían miles de hombres, eso no es en la contraproducente. tecnología 4.0, en la wow, ¿cómo se llama esto? Mira, 4.0, se me fue el nombre. es el miedo de mi mamá. Sí. No, el mío, porque yo veo, digo, está bien, estamos Lo que se avanzando, buscaba es muy era, bueno. era avanzar en la tecnología Sí. y automatizar prácticamente todo. Y ahí se dieron cuenta de que no se podía hacer eso Oye, por el factor humano, que Y el aparte fallo. de que el ser humano es impredecible, eso es prácticamente lo que impide hacer muchas cosas con la tecnología. La inteligencia artificial no tiene tanta inteligencia, valga la redundancia, para predecir prácticamente todo lo que un ser humano va a hacer. hoy, Un ser pero no humano sabemos mañana. Bueno, Por eso- exacto. Por eso que se No está hablando de sabemos cobots. mañana. Se está hablando de integración de cobots. Exactamente, Y entonces ahora decir, tienen el 5.0 que están haciendo un traslado del 4.0 al 5.0, que es donde hay una armonía entre los humanos y, por así decirlo, vamos, Porque si no lo escucha muy galáctico. seguimos así, El la cobot. mano de obra humana va a desaparecer el prácticamente. cobot, ¿qué es lo que hace el cobot? Es la ¿Qué es lo integración. con cobot primero? Es la integración de los robots con la parte humana, como Ok. decía anteriormente. Por ejemplo, aquí habrán 5 personas. Dentro de esas 5 tenemos otros 3 y 2 robots. ¿Y qué va a hacer el robot? El robot va a ir aprendiendo físicamente, su inteligencia artificial va a ir aprendiendo de esa predicción que hablaba Nicole, el Exacto. 4.0. Va aprendiendo de cómo se comporta el ser humano. Y se va a dar cuenta también que el ser humano, oye, sí, voy a decir esto en el aire, pero no importa. A veces nosotros, la mamá, la esposa, la Eso va a novia, dividir quien sea, eso va a dividir el mundo. es un sí que no es sí. Sí. ¿Puedo ir? Sí. Sí es no. Pero tú sabes por el tono que te está diciendo, que es un no que te está diciendo. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas que el robot, si no lo ve, si no lo siente, si no lo nota, no se dará cuenta. Nosotros como seres humanos sí sabemos que tu mamá te decía, mami, ¿me puedo ir? Sí, vete. Tú sabes qué significa sí, vete, no te vayas. Entonces, ese tipo de cosas. Si una máquina se va. Sí, se va porque es un sí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de pronunciación, ese tipo de niveles de voz, él también lo vaya aprendiendo dentro de su O inteligencia sea, no artificial. comprende lo que es el sarcasmo, las cosas que pasan sin previo aviso. Por ejemplo, cuando una persona estornuda, eso es algo que una máquina no puede, Es un no hay ruido, forma. para él es un ruido. Exacto, no hay forma de determinar
que eso va a suceder. Ni Mira, siquiera tú sabes. Y al cuándo va a final, oye, suceder. al final, oye, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Al final debemos abrazar los cambios, porque la tecnología estará ahí y Sí. se van a seguir implementando. Es como quien dice, no, yo conocí a mucha gente, bueno, te voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá decía, cuando llevamos, mi mamá tiene por costumbre que todos los domingos comemos en mi casa, o tratamos por lo menos. Entonces, nosotros, los sobrinos, los nietos, todo el mundo, siempre tenían su teléfono en la mano, un mensaje. Mi mamá decía, aquí no quiero teléfono. Cuando Todo el esté en la mundo tiene mesa, suelten no, esos aparatos. La cabeza que soltar el teléfono. ¿Tú sabes qué pasa ahora? Si mi mamá me está escuchando, ya lo sabe que es verdad. Que, A mi mamá que otro ella es la día- primera que tiene su mi teléfono mamá se le ahora. dañó el teléfono, ya ha pasado. Y yo le dije, no, si usted quiere yo hasta ahora mismo yo voy a resolver el problema y le compro uno, se lo mando a arreglar. Ay, mijito, si tú pudieras hacerlo fuera un éxito. Pero, ¿por qué? Porque ella lo ve como una necesidad. Ya, Todas sí. sus hermanas que viven fuera del país, Por ahí que se ella habla comunica. conmigo, con sus otros hijos, con su nieto. Ella tiene control de todo el mundo. Por Y- su aparato. Y ya chequea los histories, los chequea. Y me dice, tú me viste el mensaje y no me devolviste. Sí, sí. Tú sabes, Coge casi ahí. 80 Ya ella se años. montó en la plataforma y en Mira, la entonces, tecnología. pongo ese ejemplo de mi mamá para que tú veas cómo una persona de hace 2 años, 3 años atrás. Estaba era- medio renuente No, a no, no, eso. no renuente, que no me decía que la tecnología, que no sé qué. Entonces, la misma asunto del COVID-19, cómo aceleró el procedimiento Sí, de la tecnología. eso lo aceleró. Mira, así mismo. Mira, con, Y hundió a muchas empresas. La Sí, pandemia claro. hundió a muchas empresas por Claro. no estar Preparada. exacto, por no estar preparada y tener una transformación digital dentro de la empresa. Porque no es lo mismo digitalizar una empresa que tener una transformación digital. pero ¿qué pasa con esto? Son dos cosas. Eso es un llamado que cualquier empresa que no se actualice, que no se ponga en ese barquito del desarrollo, al final va a quedar tapada. Obsoleta. Claro, Va a desaparecer. porque tú por un momento tú puedes funcionar bien, pero por ejemplo, si yo voy a comprar una nevera y tengo que ir a buscar a Cotuí y no tiene transporte para trabajo, pero un ejemplo de algo que es físico. Tú lo vas a comprar, tú vas a tener que pagar el transporte, qué sé yo. Tú vas a pagar casi la mitad de lo que vale la nevera en un transporte, en el sacrificio, pagar a la gente que vaya a buscarla. Pero ya todo el mundo tiene el famoso delivery. Ah, ¿qué es lo que tú quieres? Un micrófono, yo te lo llevo a tu casa. Entonces, cada día, cada momento, la tecnología está jugando un papel clave en ese tipo de cosas. La tecnología te da más, bueno, lo que hablaba Nicola ahorita, te da dando lo que tú quieres en el momento. Por eso hablaba de TikTok, que dice, no, TikTok es la red número uno. ¿Pero por qué? Porque TikTok te da lo que tú quieras y en el momento que tú quieras. Y no solamente eso, TikTok no te pregunta qué tú quieras. TikTok te adivina lo que tú quieres. Literalmente. Literalmente él te adivina. Él te pone tu frame, él te pone tu música, él te pone ¿Qué es lo que un frame? el frame como si fuera un marco. Ok. Entonces, él te pone, excusa, no hay inglés, lo que pasa es que es el día a día. El tecnicismo. Y te voy a decir Sí, una pero cosa. para los que con no toda manejamos honestidad, eso, sepan. a veces yo lo digo y no sé qué lo estoy diciendo, ¿sabes? Porque no hay inglés, como si fuera, bueno, frame en inglés, pero el día a día de uno. Claro, claro, está montado en esta Pero gracias plataforma. por la aclaración. Hay un video en YouTube que se llama Evolución de las redes sociales del 2003 al 2017. Y se ve cuando nace TikTok y lo rápido que sube por encima de todas las redes sociales. O sea, una cosa increíble. Todavía no se ha logrado posicionar en el número 1 porque prácticamente destronar a Facebook. Bueno, Donald Trump estaba... No era número, pero tiene que estar cerca TikTok, porque es que eso es, Sí, o sea, ha ¿en qué aumentado. posición está? No está- No sobre Lo que eso. pasa es que este ahora tipo mismo. de redes casi siempre son como personas. Ujú. Por ejemplo, Y por rango de edad Sí, también. por rango de edad. ejemplo, Sí. mami, TikTok es una mami red y joven. papi utilizan Instagram, Facebook, Twitter, pero no te van a usar TikTok. No. Ni Snapchat. porque llega un momento que lo que tú te estás exponiendo también. Porque TikTok te pone a hacer payaso de vez en cuando. Pero yo veo muchas señoras ahí en TikTok, Nicole, haciendo Ay, videos. Bueno. Casi siempre tiene un hijo al lado, un nieto, que le ayuda. Sí. ¿Qué Pero que le claro. enseña a subir Mira cómo los podemos hablar, videos? mira lo interesante, cómo podemos hablar de redes sociales, cómo podemos hablar de posicionamiento, cómo podemos hablar de tecnología, cómo podemos hablar de aumento de países. Y ese tipo de cosas, ese conjunto de cosas, nos lleva a nuestro tema principal, que es el crecimiento que tienen los países apoyados a la tecnología. Mira, hay un órgano que se llama ITIL, que ITIL es lo que rige los procesos tecnológicos a nivel de toda la compañía de telefónica y de las compañías que tienen que ver con tecnología, valga la redundancia. Y ITIL tiene una frase que dice, abracemos los cambios. Normalmente el ser humano cuando le hablan de cambios se resiste. Mira, mañana no te vas a sentar ahí, te vas a sentar en aquella esquina. Pero ¿qué pasa? Wow, aquella esquina. Tú estás viendo todo lo malo que tiene esa esquina. Pero
lo importante de cuando viene a ver aquella esquina te conviene más. Me conviene más. Entonces, así mismo pasa con los cambios del día a día, así mismo pasa con los cambios de tecnología. Así mismo pasa que al final vamos a tener que aceptar los cambios, al final vamos a tener que aceptar las modificaciones. Antes, 10 gente hacían una cosa, ahora una sola gente lo hace. Y eso pasa con la empresa, eso pasa con las grandes empresas. Hubo un momento en el año 2003 por ahí que hubo una liquidación en la empresa, sobre todo de tecnología, y donde de 2 gente nada más dejaban uno, y ese tenía que ser el trabajo de 2 personas. Y fue un caos. Pero al final también se crean nuevas nuevas oportunidades. ¿Qué nuevas pasa con esto? oportunidades. Usted tiene que prepararse para cuando llegue ese momento, para cuando es el país o cuando ese órgano comience a hacer ese tipo de actualizaciones, usted sea uno de los elegidos, porque quizá en esos cambios usted puede ser excluido, puede ser sacado, pero hay alguien que puede ser posicionado y puede ser promovida también. Entonces, en ese tipo de cosas es que nos tenemos que montar nosotros, porque al final los países van a seguir desarrollándose, la tecnología seguirá vendiéndose. Si nosotros nos aislamos, nos podemos aislar por 1, por 2 años, pero al final lo vamos a tener que aceptar, porque por ejemplo, cuando hablemos de operación a distancia en un país de Filipinas o Alemania o Estados Unidos, nosotros podemos seguir operando como nosotros operamos. Pero cuando usted te diga que usted en 10 minutos hace una operación que aquí dura 5 horas y que en 10 minutos esa operación tiene 0% de error y aquí el error de la mano humana es muy alto, en un caso específico así, entonces usted tendrá que migrar a ese tipo de tecnología para montarse en ese proceso nuevo. Porque por ejemplo, algo que ha pasado mucho, que hay que ir a comprar algo a los Estados Unidos o que hay que ir a hacer algo a los Estados Unidos, ya no es necesario eso. Ya con la compra a distancia o ya con el desarrollo a distancia, usted prácticamente este país no tiene nada que envidiarle. Y con el asunto de la tecnología emergente, usted la importa y la desarrolla en nuestro país y no hay ningún tipo de problema. Y hay que se ha montado las diferentes compañías de tecnología de este país. ¿No hay sociedades pro la humanidad que están en contra de la tecnología? No Sí, sé. claro, Ay, claro que sí. Incluso dentro de Estados Unidos hay algo que se llama AMI y son como agrupaciones donde no existe ni energía eléctrica. ¿Tú sabes cuáles son los AMI? sí, claro, pero no, ya es una exageración. Los Amish. Ajá, Sí, pero más, un poco más adelante, que estén en contra de la tecnología, ¿no? Porque esa gente es una secta. Sí. Hay grupos. Es que, bueno, quizás pudieran haber, quizás alguna cesta de religiosa y cosas así, pero al final no tendrá ningún tipo de validez, porque esto es, o lo coge o Esto es imparable. no, Esta es ola. imparable, es imparable, es una ola imparable, y no es que es buena o que es mala, es que el mundo bueno, desde la edad de piedra, como hemos ido avanzando, edad de piedra, edad media, bla, 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 y al final tú no puedes volver hacia atrás, no hay forma. ¿Cómo tú me vas a decir, no, yo prefiero que se mueran 10 gente en una operación que la operación sea 100% de éxito? ¿Tú jamás vas a decir eso? Ya hay Tú no podrás máquinas decir. operando. Exactamente, aunque una máquina o aunque una actualización de un equipo, pero al final se traduce en humano. Mira, un dato interesante, Sí. para platanarle un chisme la cosa a Vladi. Hay una plataforma que se llama HotSuite que se utiliza para medir métricas, por así decirlo. Y ellos lanzan un informe anual a nivel de, cada país, cada región o continente del mundo, dependiendo de lo que tú elijas. Y tiene muchas ramas. Hay uno que es de buscadores de SEO, el que son los buscadores de... Wow, ¿cómo lo explico? De una manera que se entienda. Ahora entré en ese tema. Son prácticamente el posicionamiento, o sea, de cómo tú te posicionas en un buscador, como Google, por ejemplo. Y lo principal, entre las 10 primeras cosas que se buscan aquí, o sea, en República Dominicana, ¿Qué es lo que se busca aquí? lotería. Y hay otra cosa más, tú sabes que Número de lotería. Y di la otra, no importa, dila. O un nombre lindo, dila. Y triple X. Ajá. Exacto, pero a nivel mundial, déjame decirte Sí. que el dominio sex.com es el más caro y el número Y el uno. más buscado. Y el más Lo que buscado. más se consume. No, el que más se vende. O sea, Ok. por ejemplo, una página quiere ese dominio, tiene que pagar ahora mismo como 330,000 euros, algo así, por un simple dominio. Y es un precio que le pone la página. Al final el dueño te pide lo que Y quiera. lo más interesante de esto es Hootsuite, Vladi. Hootsuite, lo que hace que también, es la parte más importante de ellos, ellos automatizan tu proceso. Por Ajá. ejemplo, tú publicas diario dentro de Instagram, de Facebook, no sé qué.
Entonces, tú haces un schedule, un calendario durante un año. Tú dices, por ejemplo, hoy, 1 de abril, hoy es día de las luces, yo voy a escribir sobre las luces. Tú creas tu contenido sobre las luces y tú dices a qué hora tú quieres publicar. Y lo haces solo. Y lo haces solo. Tú haces un calendario. ¿Cómo? Bueno, ese es el que usan la mayoría de influencers La mayoría del mundo. Usan Hootsuite para poder, Ahora, para poder publicar. Digo, dentro de la plataforma que utilizan Facebook también te permite automatizar. pero en Hootsuite tú puedes agregar toda la plataforma. Exacto, Facebook solamente te permite agregar hacerlo en con Facebook. Facebook. Pero Hootsuite tú dices, bueno, yo quiero Instagram, Twitter, no sé qué. Entonces tú... Realmente es buenísimo porque inclusive lo de las telecomunicaciones te dice a qué nivel se está utilizando el internet en el país, los teléfonos, las comunicaciones. Bueno, todo. sería traer ese reporte al día para que nos bueno, hable. claro, la próxima... Se puede traer, claro, Sí, para que uno los televidentes del vean. 2021 ya debió salir el reporte del 2021, ya estamos en febrero. Del año Claro, completo, lo que sí. más se buscó, Después metemos a los- el top 10 de lo que más se buscó. Lotería es lo que más se busca aquí. Lotería. Y lo que no, ella dijo. y no solo, sí. Pero no solo eso, ya lo de lo del triple X, vamos a ponerlo así. En el 2020 era como en el quinto o sexto Sí, lugar. sí. Ha ido subiendo. Bueno, en la pandemia se disparó. Se disparó. Fue lo que más se consumió. en Es el año. lógico, es lógico, En es el año del lógico. Pero que encerramiento, estaba- en el año del encerramiento. Estaba Sí, como es en el lógico. quinto o en el sexto lugar. Contenido número uno, Todo no lo sé. demás es lotería dominicana, números de la lotería, números ganadores, literalmente eso es lo que se busca. La gente anda aquí. buscando ganar de manera fácil. Y No, eso, y ta- eso deja mucho que decir también. Sí, sí, porque- claro. De la preparación del ser Países humano. bananeros. Exacto, deja mucho que decir. Eso es lo que Suena pasa. feo, Que, pero que el Es la top verdad. 10, la gente quiere la cosa rápida. que el top 10 sean 8 loterías y 2 triple Y las X. redes sociales han influenciado, y sería un punto de análisis, cómo han influenciado las redes sociales a que la gente no se quiera preparar y la gente quiera de la noche a la mañana Volverse ser millonaria, figura, volverse tener- rica. no, y tener un vehículo de lujo, 90 millones. de alto cilindraje, de alta gama incluso. Hay mucha gente que yo pregunto, dime, ¿qué estás haciendo ahora? No, yo soy influencer. ¿En qué influye? ¿Y qué dime? ¿Qué tú haces? No, tú sabes todo el mundo de las redes. Ok, está bien. Esto es aquí, está bien. Bueno, Vamos a dejarlo señores. hasta ahí. Claro, ya se nos acabó el tiempo. Un programa bastante interesante. Un programa de lo que preferido de Nicole, cuando se habla de Yo tecnología. Le damos las gracias a nuestro, ¿verdad? ¿Cómo que se dice? Nuestro senior en tecnología. ¿Qué dicen? Ay, mira, ¿Eh? y quedamos con un tema. Pero no para la próxima No, semana. para la próxima. Recuerda que íbamos a hablar del tema de Apple. Ah, ok. Ah, está pendiente el tema de Apple. Entonces, nosotros nos encontramos mañana en otro programa, Política Nueva, por aquí, por el Nuevo Diario. Buenos días.